Vamos a hablar de ilustraciones, de películas y de juegos. Um, no sé si ya reconocieron a todos estos personajes. Si quieren seguir trabajando en ellos, ya los tienen ahí. Entonces, si quieren, de pronto al final volvemos a ver si los lograron adivinar a todos, porque además durante la presentación puede que haya pistas que les iluminen a algunos de ellos quiénes son. Vamos a empezar entonces hablando de ilustración. La fantasía es un género que ha tenido un gran desarrollo visual. Incluso los libros que no son necesariamente de ilustraciones, no sé si alguna vez han visto libros de fantasía en una biblioteca, en la librería, normalmente tienen portadas muy llamativas, ¿no? Héroes peleando con dragones, castillos, magia, las mismas portadas de Harry Potter son muy llamativas. Entonces es un género que ha tenido mucho desarrollo en la ilustración. Originalmente en la sesión de hoy vamos a tener además un ilustrador invitado, pero se enredó el ilustrador invitado, o sea que solo me tienen a mí, pero en fin. Vamos a hablar entonces primero de algunos, les voy a mostrar imágenes, si ven algo interesante, si quieren preguntar sobre cualquiera de ellas, lo de hoy es fundamentalmente visual. Estos son algunos precursores, no sé si conozcan o hayan oído hablar de este ilustrador, él se llama Gustave Doré. Es uno de los primeros y más reconocidos ilustradores, como pueden ver es del siglo XIX. En esa época la mayoría de las ilustraciones de libros eran no a colores, sino en blanco y negro y eran hechas con grabados. Es decir, no sé si alguna vez, si saben cómo funciona el grabado básicamente lo que hacen los artistas es que dibujan encima de una plancha de metal o de madera y entonces después le echan tinta a esa plancha y la pueden reproducir en los libros. Entonces era perfecta en esos primeros momentos de la imprenta porque era una manera fácil de repetir las ilustraciones muchas veces. Estos de hecho casi todos son en metal, entonces los dibujaban en el metal y después entonces en los libros ponían esa placa como si fuera un sello. Es una técnica pictórica que se sigue utilizando hoy en día. Aquí pueden ver esta ilustración, es de hecho el gato con botas, ¿no? Aquí está el gato con botas y ahí está llegando al castillo del ogro. Fíjense además el tipo de castillo, pues obviamente esto es muy del siglo XIX, muy cortesano, muy palaciego. Esta es una ilustración de Orlando Furioso. Orlando Furioso es un poema, siglo XVI, siglo XV por ahí, pero es un primer ejemplo ya de elementos fantasiosos. Vemos a ese personaje montando un hipogrifo y peleando con una criatura marina. Entonces, aunque estos son textos, digamos, tradicionales, cuentos de hadas, poemas épicos, Orlando Furioso es un poema épico, ya empezamos a ver elementos de fantasía. Y empezamos de nuevo en el siglo XIX. Otra corriente importante que también empezó a ilustrar, que se interesó mucho por temas que están relacionados con la fantasía, fue el prerrafaelismo. El prerrafaelismo fue una escuela pictórica, sobre todo desarrollada en Inglaterra, y a ellos les interesaban mucho las historias y las leyendas medievales, las historias y las leyendas griegas, y eso lo representaron mucho en su pintura. Era todo un movimiento ideológico muy conectado con el romanticismo. Esto es de un pintor que se llama Edward Burne-Jones. Edward Burne-Jones tiene toda una serie que es basada en la historia de Perseo. No sé si conocen la historia de Perseo. Perseo es este héroe griego que es el que mata a Medusa. Él además recibe todos estos objetos maravillosos de la diosa Atenea, una espada muy afilada, un escudo que funciona como un espejo, porque todos saben la Medusa, si uno la veía directamente lo convertía en piedra, muy parecido al basilisco, por ejemplo, de Harry Potter y la cámara secreta. Perseo también tenía unas sandalias voladoras, acá se alcanza a ver, y entonces aquí es una imagen de Perseo peleando con el monstruo marino que iba a perseguir a la princesa Andrómeda. De ahí, no sé si se acuerdan, de pronto son muy jóvenes, de Caballeros del Zodiaco, había un caballero que era Andrómeda, está basado en este mito. Y este es quizás uno de los cuadros más famosos del prerrafaelismo, es una pintura de William Holman Hunt, que habla de la Dama de Shalott. La Dama de Shalott es un poema medieval que habla de la corte del rey Arturo. Ella era una hada que había recibido una maldición y solo podía ver el mundo a través de un espejo. Y estaba condenada a ver el mundo a través de un espejo y entonces siempre lo que hacía era tapices representando lo que veía. Pero un día está mirando al espejo y ve que pasa Lancelot, el caballero de la mesa redonda, y se enamora de él. Y se enamora tanto de él que resuelve mirar por la ventana en vez de mirar a través del espejo y eso lleva a su perdición. Es un poema, aparece en las primeras leyendas del rey Arturo, pero después es un poema también del siglo XIX y es uno de esos poemas que aparece mucho en la pintura de este movimiento.
Dentro de ese movimiento también hay un autor que se llama William Morris. William Morris, él lideró un movimiento en Inglaterra que se llamó el Art and Crafts Movement, el movimiento de las artes y las artesanías, que buscaba rescatar como las leyendas medievales, pero también las formas de hacer cosas medievales. Esto de hecho es una foto de un libro, él tiene un libro, uno de sus primeros libros de fantasía moderna que influenció mucho el trabajo de Tolkien, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que se llama El Pozo al final del mundo, o al límite del mundo, o más allá del límite del mundo. Y pueden ver, pues el dibujo exactamente es de Edward Burne Jones, que ya habíamos visto el que hizo Perseo, pero fíjense todos esa decoración tan intrincada que recuerda como la Edad Media, era muy característica de ese movimiento de William Morris. Y de nuevo fíjense que es un tema de caballeros, de princesas, de monstruos, de actividades heroicas. Ya llegando al final del siglo XIX y empezando el siglo XX tenemos a Arthur Rackham. De pronto han visto ilustraciones de él. Arthur Rackham es uno de los ilustradores más importantes de libros para niños. En esa época se empieza a desarrollar la posibilidad de imprimir en color. Entonces ya los libros empezaban a tener imágenes a color y él hace mucho trabajo sobre todo con cuentos de hadas. También esto es de Peter Pan en los jardines de Kensington y es un ilustrador muy interesante porque aunque ilustra cuentos de hadas, son para niños, tienen como un elemento siniestro y misterioso. Sobre todo los árboles, ese tipo de árboles todos raquíticos como con ramas que se estiran, son muy muy típicos de él. De nuevo, si en cualquier momento quieren preguntar o comentar sobre las imágenes, lo que opinen, levantan la mano y me dicen. Y acá ya quizás empiecen a reconocer historias. Esto es N.C. Wyatt, él también vivió a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. N.C. Wyatt fue un ilustrador muy famoso en Estados Unidos y sobre todo ilustró a leyendas clásicas medievales para niños. No sé si reconozcan qué tema podría ser esa imagen de la derecha. El rey Arturo y Excalibur, sí. Es el momento en que el rey Arturo recibe la espada del lago, de la dama del lago, una imagen muy típica, que después va a reaparecer muchas veces en el cine también, ¿no? La idea de la espada, que la mano que sale del lago y le da la espada al rey Arturo. Y no sé si les ocurra qué puede ser la ilustración de la otra ilustración. Si una es el rey Arturo, ¿qué podría ser esta otra? Robin Hood, exactamente. Robin Hood. N.C. Wyatt además ilustró muchas historias de piratas. Y él además es el papá de un artista plástico muy importante del siglo XX que se llama Andrew Wyatt. Entonces hay también como toda una familia de artistas, pero N.C. Wyatt es muy famoso por estas ilustraciones y aquí ya empezamos a ver como esa cantidad de detalle, ese nivel de trabajo en los elementos fantásticos, ¿no? La mano que sale del agua. Obviamente Robin Hood es un poco más realista, pero de nuevo se ambienta como en este elemento sobrenatural. Finalmente, dentro de los precursores, este es un artista súper interesante del norte de Europa que se llama Kay Nielsen. Kay Nielsen ilustraba sobre todo cuentos del norte de Europa. Tiene un libro que se llama Al este del sol, al oeste de la luna. Y entonces pueden ver de nuevo muchos elementos que vamos a ver después en la fantasía, ¿no? Grandes batallas, sucesos heroicos. Aquí hay un troll de dos cabezas. Es un estilo muy influenciado aquí por el Art Deco. Pero también muy interesante. De hecho, esto es de un libro de Taschen. Taschen hizo todo un libro dedicado a él, a pesar de que su trabajo era fundamentalmente ilustrar cuentos de hadas del norte de Europa. Y ahora sí entramos a la fantasía moderna. Es decir, comienzos mediados del siglo XX, y empezamos con el que ha sido llamado el padre o el abuelo de la fantasía moderna, que es un ilustrador norteamericano que se llama Frank Frazetta. Los primeros ejemplos de fantasía estaban mucho en revistas populares que normalmente combinaban ciencia ficción y fantasía. Y Frank Frazetta es súper famoso por sus ilustraciones para esas revistas, para sus portadas de revistas. Piensen en revistas de cómic, piensen en revistas de historias populares. Como pueden ver, su estilo son estos personajes muy musculosos, estas mujeres muy sensuales. Esto es una ilustración muy reconocida de él de una princesa de Marte. Una princesa de Marte hace parte de una serie de relatos de Edgar Rice Burroughs, el mismo escritor de Tarzán, sobre John Carter. John Carter es un personaje que se va de la Tierra a Marte, o sea que es ciencia ficción,
pero el Marte, fíjense que es también muy ambientado en fantasía. Y esta es una ilustración de un personaje que va a ser fundamental en el desarrollo de la fantasía moderna. No sé si a alguno se le ocurre a quién puede ser ese personaje. Conan el Bárbaro, justamente. Ese es Conan el Bárbaro. Hubo una película de Schwarzenegger, tal vez de las primeras películas en que Schwarzenegger se va a conocer. Después vamos a hablar de ella. Conan el Bárbaro básicamente es una fantasía muy de acción. Todos los cuentos es de un autor que se llama Ronnie Howard. Todos los cuentos son Conan enfrentando todo tipo de monstruos y entonces hay una serpiente gigante y Conan pelea con la serpiente gigante y siempre encuentra una princesa nueva. Pero es esta idea de la fantasía que está muy conectada como a la acción, a la lucha. Es como Vin Diesel podría ser Conan el Bárbaro. De hecho, la última película de Conan el Bárbaro que hubo era con Jason Momoa, el actor que hace Aquaman. Que también queda perfecto para el papel de Conan el Bárbaro. Y eso va a influenciar mucho, va a haber muchas imágenes que son como de este estilo. Aquí les tengo otros ejemplos de imágenes también de Frank Frazetta. Un guerrero en la nieve, era un carro tirado por osos polares, que a mí también siempre me hace pensar también en La Brújula Dorada. No sé si conocieron La Brújula Dorada, que es una novela de Philip Pullman. Ahí también los osos polares son importantes. Hubo película con Nicole Kidman. Y hubo después serie en HBO con Daniel Kines, que se llama Kines, es el apellido de la niña que hace de Laira Belacqua en la serie de HBO. Y esta figura mucho más siniestra, no sé, ¿a ustedes les parece siniestra? Más o menos, terrible, aterrador. Ese personaje con ojos rojos, un hacha, que va a aparecer en otras ilustraciones también de Frank Frazetta. Obviamente, muchos ilustradores van a seguir su ejemplo. Este es un caso interesante, este es Boris Vallejo, y lo incluí, aunque el estilo es muy similar al de Frank Frazetta, es un ejemplo de ilustradores latinoamericanos. Boris Vallejo es originalmente peruano, después se fue a vivir a los Estados Unidos, y Boris Vallejo va a ser especialmente reconocido por sus personajes femeninos. De nuevo son estas mujeres muy sensuales, con pequeñas armaduras que parecen casi vestidos de baño, pero eso va a ser muy típico de este tipo de revistas. De esas revistas de fantasía, esas historias de fantasía. Acá tenemos una imagen un poco más tradicional y fíjense que ya tenemos muchos elementos como de historias fantásticas, ¿no? Hay un mago, este también parece como un mago, un caballero a caballo, por acá vemos un dragón, todo tipo de monstruos. Son imágenes muy evocativas que llevaban a los lectores a esos mundos extraños. Incluso si se fijan, pues esas torres de castillo ahí al fondo, ¿no? Sugieren que estamos en otro mundo, en un mundo extraño. Larry Elmore va a estar muy conectado ya con la ilustración de ciertas series en particular. Los que han venido a presentaciones anteriores hemos hablado algunas veces de Dragonlance. Larry Elmore trabajó mucho con Dragonlance. Sus dibujos además están muy centrados en presentar personajes, ¿no? Son escenas de nuevo casi que como de carteles de película, donde vemos a todos los personajes al mismo tiempo, que sirven mucho para portadas de libros. No sé si ustedes han visto los afiches de películas o portadas de libros. Generalmente tiene estas escenas que no son necesariamente una representación de un momento de la historia, sino que nos muestran a todos los personajes casi que posando. Entonces vemos eso también en Larry Elmore. Fíjense que es un tipo de dibujo muy detallado, nos da muchos detalles de cómo son los personajes, porque eso es algo que pueden hacer las ilustraciones, mostrarnos cómo son los personajes a partir de las imágenes, ¿no? Ayudando a que podamos imaginárnoslos. ¿Ibas a decir algo? Hay una similitud entre el final de la parte de Thriller de la canción de Michael Jackson con la imagen, cuando se abrazan los dos y termina con el otro siendo como un ser malvado. Y evidentemente es el caso aquí. Esta es una serie de más de 3 ilustraciones de una serie de libros que son las leyendas de la Dragonlance. Ella es una sacerdotisa del bien, noten el vestido blanco, y él evidentemente es un mago oscuro, ¿no? Los ojos, noten además la expresión de los dos, no es que parezcan muy enamorados, muy tranquilos, se nota que hay una tensión. Y de nuevo fíjense lo interesante que es cómo se logra mostrar eso a través de imágenes. Larry Elmore ilustró también mucho para Dungeons and Dragons, el juego de rol, que estuvo muy influenciado a su vez por esos primeros relatos de fantasía como El Señor de los Anillos. Esto de hecho es tomado de la guía del jugador de creo que era la segunda edición de Dungeons and Dragons, y de nuevo fíjense que tenemos esos grupos casi que posando para la cámara, en este caso un grupo de aventureros,
que han matado a un dragón, podemos ver que hay magos, que hay caballeros, que hay guardabosques. Ella tiene orejitas puntiagudas, entonces suponemos que es un elfo o un semielfo. Este guerrero es especialmente alto. Y fíjense que es algo que vemos en muchos libros, ¿no? Esa idea de un grupo de héroes en que todos tienen distintas habilidades, en que todos tienen distinta apariencia, además porque la apariencia nos ayuda a diferenciarlo. Otra imagen, esta sí ya parece más como de la mitad de una escena, aunque también son bastante posudos, ¿no? El caballo levantando las patas. También de Larry Elmore, y empezamos a ver además la construcción de mundo, ¿no? Esa idea de hay unos espacios, unos territorios, que después lo vamos a ver también en el cine, ¿no? En el cine contemporáneo, sobre todo en películas, por ejemplo, como El Señor de los Anillos, donde el paisaje es tan importante. Otro autor interesante es Jeff Easley. Fíjense que Jeff Easley es mucho más colorido y está mucho más centrado en la acción. Aquí los personajes no están casi que posando para la cámara, sino que estamos en la mitad de una escena. De pronto, si alguno alguna vez jugó Dungeons and Dragons, esta ilustración era la ilustración de la caja básica de Dungeons and Dragons. Y obviamente tenemos un dragón rojo gigante que viene hacia nosotros y un pobre guerrero con un hacha que se está enfrentando a ese dragón gigantesco. Y probablemente gana el del hacha, efectivamente. Dungeons and Dragons además ha estado muy de moda con Stranger Things, no necesariamente para niños, pero pues seguramente alguien han oído hablar de Stranger Things y cómo juegan Dungeons and Dragons. Fíjense que aquí vemos también el color. Todo esto sigue siendo también de Jeff Easley. Y son escenas de acción. Me encantan los muertos vivientes, ¿no? Todos decadentes, pero al mismo tiempo el color hace que se sienta muy caricaturesco, muy emocionante. Una escena de batalla y de nuevo fíjense la ciudad voladora, los dragones escupiendo fuego, estos hombres dragón, esto también es de Dragonlance, hombres dragón, los héroes peleando, unas grandes batallas. Y no es casual que este tipo de literatura se llame finalmente fantasía épica, ¿no? Porque nos habla de grandes sucesos, de grandes héroes, de grandes peleas. Aquí tenemos otro autor que fíjense que cambia el color. ¿Cómo describirían ustedes el color acá? ¿Cuál es la diferencia entre mucho más neutro, mucho más tenue, mucho más realista también, ¿no? Menos centrado en la emoción. Incluso aquí, pues que hay una escena de batalla, incluso miren el caballero, ya ha caído un caballero, sugiere un mundo mucho más realista. Esta imagen a mí me encanta, porque es una imagen en la que parece que no está pasando nada, pero fíjense que ese caballero mirando hacia atrás, a él además es un personaje de un libro que después va a tener un destino muy trágico, entonces hay como esa idea de está mirando hacia atrás o mirando hacia adelante pensando en lo que viene. Kit Parkinson de hecho murió hace relativamente poco, en 2005, a pesar de que no era tampoco tan viejo. Tiene también ilustraciones un poco más movidas, pero de nuevo fíjense en el uso del color, ¿no? Es un color muy, muy mate, muy realista, muy detallado. Esta es una cabalgata de guerreros espectrales. De hecho puse bastantes esqueletos, no sé por qué los esqueletos siempre son sugerentes como de malvados. Obviamente este es el jefe de esos esqueletos, un personaje muy siniestro y muy curioso además porque es un personaje que apareció en los libros de Dragonlance y después pasó a otro mundo que se llama Ravenloft, entonces estaba como en dos mundos distintos conectados también por Dungeons and Dragons. Pero también tiene una similitud con la película del Señor de los Anillos cuando mandan a buscar a Frodo para el anillo. Claro, los jinetes que persiguen a Frodo, o incluso pues los muertos vivientes en El Retorno del Rey. ¿Se acuerdan cuando va y saca todos esos monstruos? Claro que los de él son como fantasmas verdosos, pero claro, está esa idea de los muertos vivientes que de nuevo hoy en día están tan de moda, ¿no? Los zombies que aparecen una y otra vez en las películas y en las series de televisión, etcétera, conectados también con los vampiros y demás. Este es otro ejemplo y esta ilustración me encanta. Este es un ilustrador argentino que se llama Ciruelo, el nombre completo es Ciruelo Cabral, y él se especializa en dragones. Esta ilustración además me encanta porque ese niño se ve muy cómodo hablando con el dragón. Fíjense además el detalle en el paisaje, ¿no? Esos paisajes brumosos, esas montañas escarpadas, que recuerdan mucho de nuevo lo que vemos a veces en el Señor de los Anillos, ¿no? Esas tomas de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda se ve que es totalmente espectacular. Y es un caso interesante porque fíjense que parece muy europeo, pero es de nuevo de un artista argentino.
Y él sí vivió toda su vida en Argentina. No es como Boris Vallejo, que era peruano y se fue para Estados Unidos. Ciruelo siempre ha estado, o bueno, pues ha viajado, pero él sí es claramente argentino. Y se especializa en dragones. De nuevo, esto es de un libro muy bonito de ilustraciones de Ciruelo que se llama El Gran Libro del Dragón. No sé si se puedan ver el dragón en la imagen de allá arriba. Fíjense que el dragón es un dragón verde saliendo del bosque mientras ese guerrero camina muy tranquilo por ese árbol que está caído. Y acá tenemos otro dragón en un castillo. Estas imágenes además aparecen en muchos libros de fantasía. Recuerda también Juego de Tronos con los 3 dragones. Él es especialista en dragones. Casi todos los dibujos que hace siempre son relacionados con dragones. Hay dragones de distintos colores, dragones de distintos tipos. Y de nuevo es interesante que sea argentino. Aquí saliéndonos un poco como de esos que son más dirigidos como a los libros de fantasía, a las revistas, hay algunos otros ilustradores también muy importantes. Esto es Brian Froud. No sé si alguno conozca el trabajo de Brian Froud. Brian Froud ha trabajado mucho en diseño para películas y diseño para series de televisión. De hecho, vamos a ver una película, un pedacito de una película en un ratico, que es diseñada por Brian Froud. Hubo hace poco una serie en Netflix, que es la continuación del Cristal Oscuro. El diseño de criaturas, todo es de Brian Froud. Y fíjense que las criaturas de él son este tipo de criaturas como muy grotescas, ¿no? Esto es una bruja troll con el búho encima. A mí me encanta el búho. Y él también es muy famoso por sus hadas. Hadas, caballeros de hadas, este tipo de dibujos en los que además vemos mucha naturaleza. Hizo todo un libro de hadas que fue muy famoso como en los 80s y 90s con otro ilustrador que se llama Alan Lee. Pero fíjense, ¿no? El tipo de personajes que dibuja son muy, muy interesantes. Este es de hecho un ejemplo de bocetos de Brian Froud para los Goblins de Laberinto. Laberinto es una película del 80 y algo, ahorita vemos el año, en la que a una niña está cuidando a su hermanito y los goblins se llevan al hermanito bebé. Y el rey de los goblins es el cantante David Bowie. Es una película increíble y el diseño de los monstruos lo hizo todo este autor. Todos estos son los diseños de los monstruos que además después los hicieron en forma de títeres y los títeres los hizo Jim Henson. Jim Henson fue el que creó los Muppets de Plaza Sésamo. Entonces la película es básicamente una cantidad de marionetas y títeres interactuando con personas. Más reciente tenemos el caso, por ejemplo, de Tony Di Terlizzi. Fíjense que son dibujos un poco más caricaturescos. Él también ha ilustrado, esto es para Dungeons and Dragons, en ediciones más recientes de Dungeons and Dragons. Y esto ya es más infantil, más colorido. Él, de hecho, tiene una serie de libros con Holly Black que se llama Las Crónicas de Spiderwick. Hubo película hace relativamente poco, que es mucho más enfocada en niños, y son unos niños que descubren un mundo invisible donde hay trolls y goblins y grifos, etc. Incluso tiene un libro que es la guía del mundo fantástico, y entonces, por ejemplo, tiene este tipo de dibujos donde están todas las distintas hadas de las flores. Y ese es todo ilustrado por Tony Di Terlizzi. Los cómics también han tenido elementos de fantasía. Esto es El Anillo de los Nibelungos, que es una adaptación que hizo ese ilustrador que se llama Craig Russell de la historia de Sigmund y después Siegfried, basado en la ópera de Wagner, sobre esa historia basada a su vez en mitología nórdica, donde hay estos héroes que tienen que enfrentar a un dragón, rescatar a una valquiria que está dormida, a los dioses Odín y Thor que está ahora tan de moda, aparecen en esas historias. Es un libro grueso porque es toda la historia de los Nibelungos. Muy estilo cómic, muy tradicional. Miren el manejo de las líneas, las explosiones, los acercamientos. Este lo he mostrado también en algunas charlas anteriores, pero es interesante. Es la adaptación en cómic del Último Unicornio, que es un libro de Beagle, también hubo una película. Y de nuevo, fíjense, el uso del color, cómo se usa la luz para mostrar esos elementos mágicos. Y este es uno finalmente muy recomendado. Está en la biblioteca, está en la Luis Ángel Arango, en la sección juvenil. Son una serie de libros que se llaman Mouse Guard, como la guardia de los ratones.
Creo que está traducido en las ediciones que tienen aquí arriba, y es como una historia de fantasía del Señor de los Anillos o algo así, pero los personajes son ratoncitos. Entonces además es súper bonito, creo que tienen casi toda la serie allí en la sección juvenil de la biblioteca y está para alquilar también por si les interesa. Fíjense además el detalle, obviamente estos ratoncitos son chiquiticos viviendo en un mundo gigante, van saltando de árbol en árbol, se enfrentan con criaturas más grandes. A mí me recuerda un poco Chip and Dale Rescatadores, que era una serie que veía cuando era niño. Hay muchos libros de fantasía que tratan como de este aspecto, pero es un caso muy interesante de libros totalmente gráficos, de cómic, en que además es el autor el que escribe y el que dibuja, hace las dos cosas. Esto de hecho es de un libro de arte sobre Mouse Guard, y fíjense lo interesante, el trabajo que va en estas ilustraciones. Para hacer estas ilustraciones, fíjense que el señor construye modelos para que la luz y los espacios le queden bien hechos. Entonces imagínense cómo debe ser el taller de este señor. Hace los modelos en cartón para después hacer los dibujos basados en esos modelos. Incluso estos son, si ustedes se fijan, estos son los diseños para los vitrales que aparecen en ese cuarto detrás de los ratones. Entonces es un nivel de detalle que es como absurdo. Pero de nuevo súper interesante para saber además cómo se hacen estas ilustraciones y cómo se llega a estas imágenes. Desde luego, pues siempre volvemos a estos casos. Tenemos el caso del Hobbit y el Señor de los Anillos, que ha habido millones de ilustraciones al respecto. Este es un clásico de las ilustraciones del Hobbit y el Señor de los Anillos, muy caricaturesco. No es una ilustración que a mí particularmente, no es un estilo que a mí particularmente me encanta, pero fue un clásico de esa ilustración. Esta es toda la comunidad del anillo y esto es hecho por dos hermanos gemelos, Greg y Tim Hildebrand, que ilustraban juntos, trabajaban juntos. Entonces aquí tenemos los hobbits, Gimli, que lo ponen un poco chistoso, muy distinto al de la película, Legolas, Gandalf, aquí mirando al horizonte. Este es Aragorn, que por alguna razón le ponen un sombrero como de mosquetero. Y aquí está Boromir con su cuerno, ¿no? Soplando el cuerno. Los 9 personajes del Señor de los Anillos. Aquí vemos también otras ilustraciones de los Hildebrand. Fíjense que son muy coloridas, casi muy como de cuento de hadas. Incluso esta ilustración es chistosa porque hay un enano y este es un dibujo de Tolkien, el autor. Arriba tenemos a Bilbo y a Gandalf. Incluso esta escena, ¿se acuerdan en la película cuando Eowyn se enfrenta al Nazgûl, al monstruo volador? Fíjense que la película es una escena súper oscura, súper aterradora, y aquí es súper colorida, ¿no? Que tiene que ver con el estilo de estos dos ilustradores. De hecho, ellos sacaban casi que cada año un calendario de Tolkien, calendario con ilustraciones, y vendían los calendarios de Tolkien. Este es un autor todavía más extraño, este se llama Cor Bloch, él creo que era islandés o algo así, y fíjense que sus ilustraciones son aún más chistosas. Todos los personajes son como triangulitos, ese de allá arriba, esa lagartija de arriba es Gollum, pero curiosamente era un ilustrador que a Tolkien mismo le encantaba. Tolkien de hecho en su casa tenía ilustraciones originales de este pintor. Aquí entonces está la misma, otra vez la compañía del anillo, pero miren lo distintas que son. Los hobbits, este es Gimli, este es Legolas, uno de estos es Aragorn y el otro es Boromir, pero y este obviamente pues es Gandalf. Incluso tiene ilustraciones de batallas. Miren, esta es la batalla, no sé si reconozcan qué escena de la película es esa. La batalla. Este es Helm's Deep, en una representación muy distinta, pero ¿se acuerdan cuando llega Gandalf por encima de la montaña? Que han tenido, Helm's Deep es la de los jinetes, la fortaleza de los jinetes, y entonces los personajes están ahí, ya están a punto de romper la puerta, y Aragorn le dice al rey que cabalguen juntos, y se meten entre la gente, y en ese momento recuerdan que Gandalf dijo, al amanecer del tercer día, miren hacia el este, que ahí llegaré. Es ese momento en que, este es Gandalf, en una versión muy abstracta, y está llegando con los jinetes a Helm's Deep. Incluso acá vemos la bandera de los jinetes de Rohan.
Muchos autores, de hecho, han trabajado el Señor de los Anillos y el Hobbit. Aquí pueden ver una variedad de estilos, desde algo completamente siniestro, esto es Ted Nasmith. ¿Se acuerdan de esa escena cuando van por los pantanos de los muertos y Gollum los está guiando? Y fíjense que esto casi que podría ser igual a la película, la ilustración es anterior, por si acaso. Y en cambio acá tenemos una batalla, creo que esta sí es del Señor de los Anillos, no, el Hobbit, esta es la batalla de los 5 ejércitos, esta sí es. Pero fíjense que es un estilo mucho más caricaturesco, mucho más infantil. Incluso este a mí me recuerda como cierta pintura japonesa. Este interesante, este es Legolas. Hay toda una discusión en internet acerca de si Legolas es mono o pelinegro. En el libro nunca lo dejan claro, pero las películas lo hicieron mono, pero mucha gente antes decía que era pelinegro. Entonces hay toda una discusión de si Legolas debería ser mono o debería ser pelinegro. Sin duda, el ilustrador más reconocido, sin embargo, es Alan Lee. Alan Lee, de hecho, participó en el diseño conceptual del Señor de los Anillos. No sé si se acuerdan, cuando se termina el Retorno del Rey, la última película del Señor de los Anillos, que en los créditos hay unos dibujos de los personajes. O sea, los actores no muestran fotos, sino dibujos, y dicen Sean Bean y Elijah Wood y todo eso. Esos dibujos son de dibujos a lápiz de Alan Lee. Alan Lee es un ilustrador muy reconocido y sobre todo es el que ha hecho las ediciones ilustradas del Señor de los Anillos y del Hobbit e hizo el diseño fue uno de los diseñadores de producción principales de las películas. Fíjense que él combina como ya trabajos con color, con mucho trabajo de lápiz, que además a mí me encantan ese tipo de bocetos de lápiz, y sus ilustraciones claramente recuerdan la película. Uno puede ver muy claramente cómo de aquí se pasó a la Minas Tirith que vemos en la película, totalmente. Esta es la escena de los 3 trolls, cuando los hobbits llegan donde están los trolls, que Frodo acaba de ser herido. Son imágenes muy detalladas, también muy brillantes. El otro diseñador conceptual del Señor de los Anillos es John Howe. Fíjense que las imágenes de John Howe son mucho más dinámicas, un poco más coloridas que las de Alan Lee. Él también trabajó en la película y claro, de nuevo, esto es igualito a lo que vemos en la película, que es el agujero de los hobbits. Aquí tenemos a ella la araña, como se llama en español, Shelob en inglés, persiguiendo en ese momento creo que es Frodo, probablemente Frodo. Cuando lo inyectan con el veneno. Exacto, le acaban de clavar el veneno, él está corriendo, no, todavía no le ha inyectado el veneno, pero está a punto de. Incluso acá se ven una sombrita. Incluso, pues, esta es una de mis ilustraciones favoritas. Y miren además el manejo de color, miren el dramatismo de la escena, ¿no? Esto precede a la película, de nuevo estas ilustraciones son anteriores a la película, y es el momento en que Gandalf, el mago, se enfrenta con el Balrog y tiene ese diálogo que de pronto es el más icónico de toda la serie y de toda la película de ¡no pasarás! Y golpea con el báculo el puente. Incluso ha habido también adaptaciones a cómic. Este es el cómic del Hobbit. Creo que también hay una copia en la sala juvenil aquí de la Luis Ángel. Y es toda la novela adaptada a cómic, en un estilo también bastante interesante, bastante bonito, bastante agradable, mucho más infantil que otro tipo de aproximaciones. Luego tenemos el caso de Harry Potter, que sé que todos son fans de Harry Potter. Estas son las ilustraciones de Jim Kay. Jim Kay ha hecho ya 4 libros de Harry Potter con ilustraciones. Esta es la versión ilustrada de La Piedra Filosofal. Una de las primeras ilustraciones de Harry cuando está en el zoológico en el cumpleaños de Dudley y se encuentra con la serpiente. Entonces Jim Kay es como el ilustrador más conocido de Harry Potter. No sé si reconozcan, por ejemplo, algunas de estas escenas. Esto es del comienzo del libro y fíjense lo interesante que es además la manera como integra las ilustraciones al texto. Seguramente reconocen quiénes son esos personajes tan horripilantes, casi más aterradores que la araña que acabamos de ver. Obviamente esos son los Dursley. Curiosamente, fíjense que, y esto lo había mencionado ya antes, la tía Petunia es mona en estas ilustraciones y en las películas es pelinegra, que es interesante así como pensar en cómo se imagina cada persona
a los personajes. Creo que estas ilustraciones de Dudley son maravillosas porque se acomodan muy bien a lo que vemos en el libro mismo. ¿Quién creen ustedes que es ese personaje ahí de la derecha? Ron Weasley, claramente, el pelirrojo lo hace que lo reconozcamos de inmediato. Creo que se ve mejor en la película que aquí. Aquí tiene cara como de bobo un poco, me parece, no sé. Y estos son huevos de dragón de cuando Hagrid tiene su huevo de dragón también en la piedra filosofal. Entonces tenemos hocicorto sueco, híbrido negro, Ridgeback noruego. Obviamente, más adelante hay una foto del Ridgeback noruego. Y esto es una doble página del libro, claro, obviamente. Norberto es un Ridgeback noruego, claramente. Esta es una versión que acaba de salir hace poquito, una nueva edición ilustrada de Harry Potter. Esto es hecho por Mina Lima. Mina Lima es un estudio de ilustración. Son dos ilustradores, Mirafora Mina, ella es inglesa, y Eduardo Lima, él es brasileño. Ellos empezaron trabajando en las películas y después empezaron a hacer libros. De hecho, lo que hicieron en las películas era la parte de diseño textual y diseño visual. Entonces, la carta de Harry Potter en la película, la carta que le llega de Hogwarts, la letra, el diseño del escudo, todo eso lo hicieron ellos. El mapa del merodeador también lo diseñaron en Mina Lima. Y Mina Lima entonces decidió hacer esta edición ilustrada. Creo que llevan ya los 2 primeros nomás. Esto ya está en español también, en traducción. Es un libro además que tiene elementos de pop-up. Entonces está, por ejemplo, el reloj de Voldemort y uno le puede dar vueltas. Hay un tablero de ajedrez que se levanta. Y son ilustraciones un poco más esquemáticas, pero también muy interesantes. De hecho, aquí les muestro un poco el Diagon Alley. Es un plegable, entonces uno lo puede abrir. Son libros un poco frágiles, más como de mostrar que de leer, pero de cualquier manera son una aproximación muy interesante a lo que sería Harry Potter. De nuevo, mucho diseño de página, ¿no? Miren esa imagen del espejo de Erised, por ejemplo. También tiene sus dobles páginas, un estilo muy distinto al de Jimmy Kay, pero también interesante para ver las distintas versiones de Harry Potter. Obviamente esta versión está muy influenciada por la película, porque pues Mina Lima trabajó en ella. Ha habido otros ilustradores que han trabajado también historias de J.K. Rowling, así no sean exactamente Harry Potter y la piedra filosofal. Hay versiones ilustradas de Animales Fantásticos, de los cuentos de Bill el Bardo y de Quidditch a través de los tiempos. Esto lo hace una ilustradora, creo que ella es sueca, que se llama Lisbeth Swerger. Ella ha ilustrado muchos libros para niños. Fíjense que es un estilo menos realista. Este es Dumbledore escribiendo en su estudio. Incluso acá tenemos una imagen, obviamente, de, no sé si reconozcan de qué cuento de Beedle el Bardo aparece representado en esa ilustración. El de las reliquias de la muerte. Vemos a los 3 hermanos y la muerte que les está cerrando el paso. De nuevo un estilo, fíjense, muy distinto al de Mina Lima, un estilo muy distinto también al de Jim Kay, pero que funciona muy bien con los cuentos de Beedle el Bardo, que son cuentos de hadas finalmente. Un contraste gigante con Quidditch a través de los tiempos. Y fíjense que aquí el tono es mucho más humorístico. Esto lo hace una ilustración, si les gustan los libros de cuentos para niños, esta es una ilustradora que les recomiendo un montón, se llama Emily Gravett. Ella ya tiene, por ejemplo, el libro de sustos del ratoncito, otra vez, que es de un dragón que le está contando un cuento a un dragoncito y el dragoncito no se quiere dormir, en fin. Y sus cuentos siempre son muy, muy, muy humorísticos. Entonces, fíjense acá, tenemos Quidditch a través de los tiempos, que se menciona por primera vez en los libros de Harry Potter, que después salió en versión de puro texto, y ella lo que hace es juega con las ilustraciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ilustraciones de las reglas, la escoba es una foto, porque ella además mezcla ilustraciones típicas con recreaciones de elementos físicos. Fíjense, por ejemplo, esta es una de esas páginas que se despliega, y entonces recrea como cómo sería un tapiz medieval acerca de Quidditch si el Quidditch fuera real en nuestro mundo. Y fíjense que parece un puro tapiz medieval, pero es una ilustración que creó esta ilustradora. O arriba los parches de cada equipo.
y parecen fotos más que ilustraciones. En cambio aquí tenemos a los distintos uniformes y son claramente ilustraciones y pueden ver que el estilo es mucho, mucho más humorístico. Muy bien. Dime. Es que yo había sacado Quidditch a través de los tiempos de acá y estaba en este capítulo hoy. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y está interesante? sí. ¿En cuál capítulo? ¿En el de los escudos o el del tapiz? En el de los escudos de los distintos equipos. De los distintos equipos famosos de Quidditch, ¿no? Que es como una expansión de ese mundo. No se preocupen. Ahorita entramos a cine. El cine creo que también tiene su movida. Hay toda una cantidad de películas de cine, de fantasía. Aquí no voy a mencionar todas, pero voy a mencionar algunas que me gustan o que creo que son importantes para el desarrollo del género. Obviamente empezamos con El Mago de Oz. Me imagino que todos han visto, o por lo menos conocen la película clásica El Mago de Oz. Fue una de las primeras películas además en usar color. Si han visto la película original, empieza en blanco y negro y cuando Dorothy viaja a Oz, se empieza a salir, incluso pues acá se alcanza a ver, ¿no? El aviso de, esta película es a colores, es en Technicolor, que recrea muy bien lo que pasa en el libro. Si uno lee el libro original, en el libro original cuando hablan de Kansas, Kansas es gris, beige, aburrido, y cuando llegan a Oz es esta explosión de color. Entonces es un primer ejemplo en el que vemos además ese paso del mundo real al mundo fantástico, y muy asociado de nuevo con lo que pasa en el cine mismo técnicamente, que va a ser muy importante. Y no sé si de pronto los mayores se acuerden de esa película que se llama Jasón y los Argonautas. Jasón y los Argonautas es una de las primeras películas que usa efectos especiales. El que hacía los efectos especiales se llamaba Harry Harryhausen, y lo que él hacía era, hay una escena por ejemplo en que ese gigante que ven al fondo lo hacen con animación cuadro a cuadro, y es un gigante que llega, porque es una estatua gigantesca, y coge el barco y lo levanta. La escena más famosa, sin embargo, es esta. Una escena en que Jasón y los Argonautas, como en la leyenda original, pelean con esqueletos, y entonces son los actores peleando con esqueletos. Obviamente hoy en día se ve totalmente falso, pero es uno de los primeros elementos de efectos especiales en el cine contemporáneo. Ese mismo creador de efectos después fue a hacer King Kong, para darles una idea. Esto es como el comienzo, porque Jasón y los Argonautas es de 1963, o sea que estamos hace algunos añitos. Jasón y los Argonautas está en Netflix por si les interesa ver como una película vieja de mitología. El boom del cine de fantasía, sin embargo, se da en los 80s. Los 80s vamos a tener una cantidad increíble de películas de fantasía, algunas excelentes. 1981, Excalibur, que además es una muy buena adaptación de la leyenda del rey Arturo, con obviamente espada que sale del lago, Lancelot, muy ochentera también, como pueden ver en todos esos brillos y cromados, pero también muy interesante respecto, además porque está todos estos elementos de magia. El mago Merlín en esa serie es increíble. El hada Morgana en esa película es Helen Mirren, que hoy como que siempre la recordamos de papeles de persona mayor, pero en esa película es todavía una joven sensual versión de Morgana. Y tenemos, por supuesto, a Conan el Bárbaro. Primer papel de uno de los primeros papeles de Schwarzenegger. La imagen, evidentemente, Frank Frazetta, ¿no? La influencia es clarísima. Y vamos a ver, creo que este está en inglés, pero lo que me interesa es que vean de cualquier manera la parte visual. Entonces, pues, traté de buscar cortos que se vieran bien, porque a veces son de bajísima resolución. Entonces vamos a ver un poco de... Esto es el corto de Conan el Bárbaro de 1982. Con un Schwarzenegger muy jovencito. En la hojita que les di, les puse como los carteles de los videos que vamos a ver, para ver si les ponen estrellas, a ver qué opinan. Obviamente para los más jóvenes, así se veían las películas de fantasía hace unos años. Fíjense, además las peleas con espadas son mucho más lentas, incluso las espadas son... el personaje, obviamente, Schwarzenegger, en su momento de gloria
Aquí ni siquiera, es que estaba empezando, era su única gracia en ese momento era que había sido Mr. América, campeón de fisiculturismo. Pero fíjense además claramente la influencia de esas imágenes de Frank Frazetta y esos guerreros súper musculosos, sin camisa. También estaba viendo que en las voces del principio parecían como de juegos de antes. Sí, claro, esas voces todas dramáticas, incluso no sé si vieron un personaje afroamericano que se convierte después en serpiente. Ese es James Earl Jones, que después fue a hacer la voz de Darth Vader, ¿no? Que es un actor muy reconocido. Aquí además tiene un capulo horrible, no es un buen look para el pobre James Earl Jones, pero esta película es como un clásico de fantasía. Entonces en la hojita, si quieren ponerles estrellas, marcar cuántas estrellas le ponen a Conan, después comparamos a ver cuál fue la que más les gustó. Estos son precisamente las dos películas que les decía que hace Brian Froud. Estas ya son más películas para niños. Una es El Cristal Oscuro. El año antepasado o algo así salió una serie de Netflix basada en El Cristal Oscuro, como una continuación del Cristal Oscuro. El Cristal Oscuro es totalmente hecha con marionetas. Son unos monstruos horribles que son los Skeksis, que son los de arriba, y hay estos héroes y hay que buscar un cristal oscuro. La serie de Netflix está muy recomendada. Sigue siendo con títeres, pero títeres contemporáneos, entonces se ve mucho mejor. Y esta que quizás es la más famosa de todas, que es Laberinto, con una Jennifer Connelly bastante joven. Y acá también el diseño de los goblins, sobre todo, es de Brian Froud. En esta no les voy a mostrar el tráiler, hice aquí un poco de trampa, porque si uno va a ver algo de Laberinto, tiene que oír a David Bowie cantar. De pronto los niños no conocen, David Bowie fue un rockero inglés que está funcionando como desde los 60, 70, y aquí él representa al rey de los goblins. Y esta es sin duda la canción más famosa que aparece en la película. Pónganle mucha atención a los goblins, porque los goblins también cantan, y van a ver los diseños de Brian Froud de los goblins. Es una escena muy divertida, toda la película es como de ese estilo muy loco, los diseños de personajes son increíbles. ¿Era un musical? Que si era un musical, tiene canciones, porque obviamente tenían a David Bowie actuando, entonces hay varias canciones de David Bowie, pero la película no es todo el tiempo cantada. Entonces hay varios números musicales, pero no se considera propiamente un musical, sino es una película con canciones, muy como al estilo Disney, más o menos, pero obviamente todo es con David Bowie, que lo eleva. De hecho, si no recuerdo mal, habían pensado en Michael Jackson para el papel del rey de los goblins, pero finalmente no se pudo, entonces David Bowie cuadra, creo yo, mucho mejor como el papel del rey de los goblins. Noten además, las películas en ese entonces, así fueran para niños, eran un poco más oscuras que algunas películas que vemos hoy, ¿no? Esos monstruos podrían ser asustadores. De pronto, los que ya son un poco más grandes se acuerdan de estas películas. Aquí ya estamos en 1984, 1985. Esta, de pronto los niños la han visto también, La historia interminable, es basada en un libro de un autor alemán que se llama Michael Ende. Cuando yo era chiquito era la película de fantasía. Si uno iba a ver una película de fantasía era La historia interminable, a todo el mundo le encantaba La historia interminable. De hecho, en la temporada pasada de Stranger Things también hubo una referencia a La historia interminable. La canción que cantan Dustin y la niñita por el radio es sacada de La historia interminable. Y esta otra película también tiene uno de los mejores diablos del cine, que lo hace Tim Curry. Esto es Leyenda de Ridley Scott, que es sobre unicornios y cómo matan al último unicornio, con Tom Cruise además viéndose súper jovencito. De esto les voy a mostrar el tráiler de La historia interminable, para recordarles a los que la vieron en sus épocas. La historia sin fin, La historia interminable, distintas traducciones, pero es la misma película, con la escena de Artax y bueno, la tortuga. Escogí este afiche era porque esta sí está hablada al español. Ese es un dragón de la suerte, para los que nunca han visto La historia interminable. Los efectos, de hecho, de La historia interminable todavía funcionan en muchos casos, unos más que otros, pero... Y el libro es excelente, es increíble. Lo que sí no recomiendo para nada es la película La historia sin fin o La historia interminable 2 o la película La historia interminable 3 o Historia sin fin 3. Ambas son terribles. Esos doblajes españoles no son los mejores, pero de cualquier manera tienen su encanto de época.
La historia interminable, como les decía, era la película que uno iba a ver. Es un libro, el libro original casi no tiene ilustraciones, solo al comienzo de cada capítulo una letra con algunas imágenes, pero esa película en particular se volvió icónica. Era una de las películas de fantasía en los 80s por excelencia. Aquí ya estamos llegando a los 90s. Esta película, de hecho, va a haber serie en Disney Plus a final de año. Esto es Willow, y Willow es como la primera película que ya que propiamente crea un mundo fantástico. Muy clara la influencia del Señor de los Anillos en Willow, porque el héroe es un enanito, pues en la película se llama un Nelwyn, que lo hace además Warwick Davis, que hace como el papel de enanito en todas las películas de enanitos, incluido él también hizo Los Ositos en La Guerra de las Galaxias. Un Val Kilmer bastante joven, que es como este guerrero espadachín. Entonces muchas referencias también al Señor de los Anillos, como en estilo, en tipo de historia. Más tarde en el 96 esto es Dragonheart, que es uno de los primeros usos de CGI para crear dragones. La voz del dragón además la hacía Sean Connery, que era increíble. Y era como más o menos cercano. En esta época salió Jurassic Park. El tráiler de Willow, sobre todo porque de nuevo va a haber serie de Willow en Disney Plus a final de este año, lo cual me tiene súper emocionado porque antes del Señor de los Anillos también esta era película súper favorita de fantasía. Esta sí ya es pura fantasía, tiene hadas, tiene enanos, tiene guerreros, batallas de espadas, hay un monstruo de 2 cabezas gigante, trolls. Esa sí es súper divertida, sí se las recomiendo, y está en Disney Plus. La película original está en Disney Plus y la serie va a venir en Disney Plus, así como para que sepan buscarla si les interesa. Era la película, antes del Señor de los Anillos, era la mejor película de fantasía que uno podía encontrar. Y bueno, hemos tenido muchas películas de fantasía desde entonces, seguramente han visto algunas de ellas. Narnia, la primera salió ya en el 2005, o sea, hace ya más de 10 años que fue la primera Narnia. El León, la Bruja y el Armario, más tarde obviamente veremos El Señor de los Anillos, no me lo he saltado, no se preocupen. Narnia en el 2005, Eragon, por ejemplo, en el 2006, no fue muy exitosa, basada en una serie de libros. Muchas de estas películas son basadas en libros de fantasía también. Eragon solo salió la primera, a pesar de que son como 4 o 5 libros. No tuvo mucho éxito. Ha habido películas de fantasía también basadas en juegos. Hubo una adaptación cinematográfica de Warcraft, que es un juego de computador. Y esta la acaban de anunciar. Una nueva película basada en Dungeons and Dragons. Había una vieja película basada en Dungeons and Dragons que era muy mala. Este tráiler acaba de salir hace un mes en Comic Con y es el tráiler que les voy a mostrar antes de pasar a El Señor de los Anillos. Esta tiene un tono mucho más cómico y esto ya es reciente, esto sale el próximo año, ni siquiera ha salido una... también tenemos cine animado y esto nos volvemos un poco en el tiempo. En 1963 sale La Espada en la Piedra, supongo que muchos la han visto, la de el mago Merlín y el rey Arturo y sacando la espada de la piedra de Disney. Y esta otra película, que es la más cercana a la fantasía moderna de todo lo que hizo Disney, fue una película que salió en 1985, fue un fracaso en taquilla violento, es una de las pocas películas de Disney que no tiene canciones, que es súper interesante, y desapareció, no se conseguía en Betamax, ni en VHS, ni en DVD, sino hasta el 2000 por ahí volvió a aparecer El Caldero Negro, que es basada además en unos libros para niños de fantasía que se llaman Las Crónicas de Prydain. Clásica aventura de Disney, pero casi nadie la conoce. Fíjense que es muy distinta como a La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, no tienen nada que ver. De hecho, casi que en esa época se llamó que eso iniciaba la Edad Oscura de Disney. Lo llamaban la Edad Oscura, además porque tuvieron una serie de películas que no fueron tan exitosas. Muchas películas animadas de la época también jugaban con fantasía. Esta película, de hecho, fue dirigida por Frank Frazetta. ¿Se acuerdan que vimos los dibujos de Frank Frazetta al comienzo? Él tiene una película con Ralph Bakshi, que fue un animador que después hizo la película animada El Señor de los Anillos. Y esta, que es también clásica de 1982, basada también en un libro de fantasía. Ya vimos el cómic El Último Unicornio. Era una de esas películas animadas que no eran de Disney, que eran raras en esa época, pero también fue icónica en su momento. Voy a mostrarles también el tráiler, porque es una animación muy distinta. Miren además los paisajes, sobre todo, recrean como las ilustraciones medievales. Es un tipo de animación muy distinta a la que, por ejemplo, hace Disney.
Además era animación tradicional, que hoy en día como que casi todo está saliendo ya en animación por computadores, entonces siempre era... La animación original tenía su encanto especial. Bueno, hay muchas más películas de fantasía también animadas. Estudio Ghibli, que es japonés, hace unas películas divinas, muchas basadas en mitología japonesa, en historias originales. Estas dos son basadas en libros, digamos, que vienen de Occidente, libros de fantasía. El Castillo Vagabundo, que es basado en una novela de Diana Wynne Jones. Cuentos de Terramar. Esta de hecho es de Miyazaki, de Hayao Miyazaki, que es el director principal de Estudio Ghibli. Esta es de su hijo, que se llama Goro Miyazaki. Esta no es tan buena, pero es interesante en términos de... está basada en una novela de Ursula Le Guin. Creo que casi todo lo de Estudio Ghibli está en Netflix. Creo que está en Netflix, por si acaso. Y desde luego también pues llegamos hoy en día a la animación por computador o animación cuadro a cuadro. Coraline, en los mundos de Coraline, o Coraline, depende de la traducción, que es basada en un libro de Neil Gaiman, eso sí, animación cuadro a cuadro. Y Cómo entrenar a tu dragón, que es basada en el libro para niños, Cómo entrenar a tu dragón. Esta sí me gusta, a pesar de que es animación contemporánea, es increíble. Desde luego, pues el caso por excelencia de la fantasía, sobre todo cuando tiene que ver con cine, es El Señor de los Anillos. Mucho antes de las películas de Peter Jackson, las primeras adaptaciones fueron en animación. Primero El Hobbit en 1977, producido por una compañía de animación que se llama Rankin Bass, que era una compañía de animación muy importante en ese momento. Y después la película que realmente adapta solo hasta Las Dos Torres, y esto es de un director que se llama Ralph Bakshi, que hace unas películas un poco locas de animación, algunas para adultos, otras para niños. Es bien raro lo que hace. Y eso nos lleva finalmente, obviamente aquí ya llegamos a películas que seguramente todos ustedes han visto, sobre todo la trilogía del Señor de los Anillos, que no solo cambió la manera como pensamos el cine de fantasía, sino que además ha sido la película de fantasía más premiada. Creo que en total las tres recibieron 17 premios Óscares, sobre todo la última recibió varios, pero en total fueron 17 premios Óscares, que es un montón. Filmada toda de corrido en Nueva Zelanda a lo largo de más de un año. Entonces es una de esas películas que se creó toda en conjunto y después se separó en tres, más que secuelas como sucede hoy en día con algunas películas. Este es, de hecho, el tráiler de las tres, de la edición de las tres películas, digamos, de la trilogía completa. Obviamente después tuvimos las del Hobbit, que no fueron tan exitosas o tan buenas como las del Señor de los Anillos. Ahí me voy a saltar el tráiler para alcanzar a llegar a... Obviamente aquí vemos los afiches. Me voy a saltar el tráiler del Hobbit para que lleguemos, porque me parece importante llegar también a Harry Potter. Sobre todo porque Harry Potter es una serie muy interesante en términos de cómo fue hecha y de cómo cambia la serie a medida que avanzamos en ella, tanto los libros como las películas. Vamos a ver entonces el tráiler. Este es el tráiler de la primera, o sea, de la Piedra Filosofal. Fíjense en los colores, fíjense en la música, fíjense en el tono general de la película. Y después vamos a ver el tráiler de la última, para que vean además cómo cambian. Casi que la primera es una película para niños y la última es una película para adolescentes. Pasamos de lo infantil a lo juvenil. Y eso se ve incluso en los trailers mismos. Miren los afiches, además los afiches cambian totalmente, mucho más oscuros. Y lo vemos finalmente en este tráiler, que ya es el de las Reliquias de la Muerte, parte 2. Incluso la música también, todo cambia. Muchos juegos también de fantasía, quizás el más famoso es Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons, que lo crearon por primera vez en 1974, es decir, ya tiene sus añitos. Recoge muchas ideas del Señor de los Anillos, ¿no? Esa idea de distintas razas, distintas habilidades, magos, guerreros, guardabosques. Obviamente esto sigue saliendo con versiones nuevas cada cierto tiempo, o sea, es un juego que sigue vigente, que ha sido adaptado a veces a juegos de computador. Ese de arriba, para que vean niños cómo eran los juegos de computadores hace unos años. Esas son gráficas del juego, ese fue el primer juego de Dungeons and Dragons de 1988, Pool of Radiance. Fíjense cómo eran las gráficas. Esto ya es algo mucho más moderno del 2000. Entonces se alcanza a ver el cambio en la tecnología de manera muy radical. Volviendo a juegos de mesa, esto es un juego inglés que se llama Warhammer, que es como con miniaturas, pero además la gente las pinta y pues pueden ver, hacen unas batallas impresionantes. Dime, Benjamín.
Es que como estabas en el tema de los videojuegos, también estaba pensando en un juego que ya tengo, que se llama Hogwarts Mystery, que es de Harry Potter, pero antes de que viniera Harry al colegio. Ajá. Hay varios juegos, ahorita vamos, pues les iba a mostrar, llegando a Harry Potter y a... Yo no he jugado nada de Harry Potter, pero sí he jugado algunos del Señor de los Anillos. Bueno, esto es juegos de mesa, de pronto no voy a hablar de este, es Magic el Encuentro, también muy basado en fantasía. Eh, Otros juegos de mesa varios, con zombies, con dragones, príncipes. Los juegos de Zelda, obviamente, seguramente los más jóvenes conocen cosas más recientes como Breath of the Wild, pero el primer juego de Zelda salió en el 86 y las gráficas eran así. Esto eran unas buenas gráficas en ese entonces, esto era de Nintendo, del primer Nintendo. Y el autor, el creador de Zelda dice que se basó mucho en El Señor de los Anillos. Juegos en línea, obviamente Warcraft, World of Warcraft, que ya son en internet, mundos gigantes. Noten la diferencia en gráficas. Estos además pues ya son juegos para adultos. Skyrim o The Witcher. The Witcher hay serie en Amazon, en Netflix. Eso además es basado en un libro. La serie está basada en el juego y el juego está basado en el libro. Son unos libros además de un autor polaco. De hecho, algunos de los libros están también en la colección juvenil de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Pero miren las gráficas comparando con ese Zelda, ese dragón todo pixelado y lo que son los dragones hoy en día en los juegos. Hay juegos también del Señor de los Anillos. Esto es la Guerra del Anillo, un juego en que uno juega en todo el mapa de la Tierra Media y mueve ejércitos. Alguien maneja a los buenos, alguien maneja a los malos. Es un juego gigante, eso toma toda una mesa gigante para poderlo jugar. Hay juegos de cartas del Señor de los Anillos, aquí de pronto pueden reconocer varios personajes. Juegos de aventura del Señor de los Anillos, y todo esto es relativamente reciente, esto es de 2019. Juegos de miniaturas, y también, bueno, muchos de estos juegos vienen sin pintar, y es gente que se pone a pintar miniaturas y duran pintando miniaturas por mucho tiempo, y claro, salen unas cosas espectaculares como esto. Juegos de computador, este es el primer juego del Hobbit, miren las gráficas tan horribles. Juegos ya basados en la película de Peter Jackson y las gráficas claramente mejoran. Y juegos más recientes, incluidos los de Lego, que a mí siempre me han parecido muy chistosos, que son la película en Lego y uno juega en computador con las figuras de Lego del Señor de los Anillos o de Harry Potter, o Shadow Mordor, que es ya una cosa muy reciente también, ya para adultos. Usan muchos elementos humorísticos, entonces cuando van a salir los 9, entonces dicen, pero solo hay 8, ¿dónde está el otro? Y se oye que estaba en el baño, cosas así. Es como humor muy, muy sencillo, humor muy infantil. Estos son juegos de mesa, este es un juego de mesa de Harry Potter. Hogwarts Battle es como de cartas, ese sí no. Sé que tiene buenas reseñas, nunca lo he jugado. El juego de miniaturas, y de nuevo, miren lo impresionantes que son esas pinturas. No vienen pintadas, de nuevo, aclaro, porque de pronto uno se decepciona, le llegan las miniaturas sin pintar, pero hay gente que las pinta y logra bastante buen efecto con las miniaturas. Este sí no sé si está traducido al español. Y juegos de video. Precisamente ahorita que Benjamín hablaba de los juegos de video, hubo juegos de video para cada una de las películas y después vinieron los juegos de Lego. Y para cerrar, vamos a ver si funciona el video, este juego lo acaban de anunciar. Todavía no ha salido, y es como lo último en juegos de video de Harry Potter, como para cerrar. Se ve bueno. Muy bien. No sé si tengan preguntas, comentarios, si lograron descubrir a todos estos personajes que les había preguntado en un comienzo. Casi todos, más o menos. Es interesante además pensar en cómo visualmente reconocemos personajes que leemos, ¿no? ¿Qué tanto se aproxima lo que nos muestran las películas y qué tanto se aproxima lo que nos muestran los juegos o los libros a cómo nos imaginamos a esos personajes y qué tanto los podemos reconocer? Con eso, pues básicamente terminamos. De hoy en 15 días vamos a tener la última sesión de club de lectura sobre Harry Potter y la Piedra Filosofal, ya los últimos capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Se recomiendan túnicas y varitas para esa última sesión. Esa última sesión sí será en la sala de juvenil. Ya es nuestra última sesión, además de todo el ciclo. No sé si tengan preguntas, comentarios. Muy bien. Con eso terminamos. Corrimos un poco y unos trailers me los salté, pero espero que lo hayan disfrutado.
Los trailers a mí siempre me dejan con ganas de ver películas. Para los mayores de pronto hubo películas que vieron en su juventud y que les dan ganas de ver otra vez. O películas nuevas, siempre es una buena excusa para volver a ver El Señor de los Anillos y Harry Potter otra vez, una tras otra, cuando uno tenga tiempo.